Amén, mis hermanos. Entonces, como estamos en el contexto del pacto de Israel con Dios después de leer la ley, hemos dicho ya los últimos domingos, y de verdad, hermanos, que no es por repetirlo, sino porque es el sentido de lo que hemos querido estudiar y considerar juntos, que estos pasajes en realidad, como dice Hebreos, son una sombra de una realidad espiritual muy gloriosa y muy importante para nosotros. Pablo en Colosenses nos dice que el misterio que estuvo oculto desde antes de los siglos, ahora nos ha sido revelado, y ese misterio es Cristo. Y ese misterio estuvo oculto. Cuando algo está oculto es que no ha sido revelado, no ha sido visto ni conocido por los hombres, hasta un punto donde Dios dijo, es esto. Ahora, antes de que surgiera la revelación clara del misterio de Cristo, Dios comenzaba, aún desde la ley, a usar pequeños símbolos, pequeños tipos, para que cuando llegara el cumplimiento de los tiempos, nosotros pudiéramos entender la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje, mis hermanos, que usted de pronto lo leyó y usted dijo, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿De qué trata esto? Es un pasaje tal vez de los más cristocéntricos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, entender el jubileo y su significado era entender la sombra que apuntaba y que era como un maestro o un tutor que nos llevaba a Cristo. Entonces me gozo definitivamente mucho porque realmente aquí vamos a encontrar aspectos esenciales, fundamentales de nuestra fe. Y de alguna manera la sombra o la tipología del Antiguo Testamento en un sentido nos va a enseñar de manera muy didáctica quién es Cristo, qué vino a ser Cristo y todo lo que esas implicaciones tiene para nosotros como hijos de Dios. Entonces vamos a comenzar viendo por qué el pueblo de Nehemías se compromete a practicar el jubileo, donde remitía, donde exoneraba a las personas de sus deudas y lo que eso tenía en su significado histórico. Pero vamos a ver cómo eso apunta a Cristo, apunta a la iglesia, apunta a nuestro servicio y apunta a la posición que hemos recibido como hijos de Dios. Entonces, bueno, tenemos un pasaje que nos va a abrir muchos versículos. Yo tal vez voy a ir citando algunos, entendiendo que los hermanos los conocen, para que no se nos salga muy larga la reunión de hoy. Entonces, Nehemías 10:31, entre las cosas que se compromete el pueblo de Dios en aquellos días, después de leer la ley, eran estos, ya lo leímos la vez pasada. Y el año séptimo dejaríamos descansar la tierra. Eso fue lo que estudiamos el último domingo. Y esta es la parte que estudiaremos hoy. Y remitiríamos toda deuda. ¿Qué es esto? Israel, después de escuchar la ley, se compromete a practicar el jubileo. ¿Qué era el jubileo? Como lo leímos en Levítico, el calendario de Dios estaba diseñado para que Israel pues obedeciera los estatutos de Dios. Pero como vamos a ver, el calendario de Dios también era muy profético, muy simbólico. Y ese calendario está compuesto por muchos 7. 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. 6 años trabajarás, como lo vimos la vez pasada, y el séptimo año, ese año no se trabajará. Y ahora la ley decía que cumplidas 7 semanas de años, o sea 49 años, el año siguiente, que era el año 50, ese sería el año del jubileo. Y ese año igualmente no trabajarían, ese sería un descanso mayor, porque ya el 49 ellos iban a descansar, pero iban a descansar el 50 también, y ese año se iba a proclamar el jubileo. Y todas las personas que habían sido deudoras o que eran esclavas por deudas que tenían, como las personas que tal vez estaban en una ciudad de refugio por haber cometido algún crimen, ese día, al sonar la trompeta,
todos iban a ser perdonados de sus deudas. Y los que habían perdido su tierra por sus deudas, sus tierras volverían a ser de ellos. Entonces, cuando Nehemías y este pueblo escucha la ley, se compromete a eso: y remitiríamos toda deuda. O sea, llegado el año 50, perdonaríamos y exoneraríamos a todos los deudores. Ahora, ¿por qué fue importante para esa generación? Ya lo habíamos estudiado. Y no solo para esa generación, sino que antiguamente las generaciones pasadas que cayeron en pecados graves contra Dios, tanto que fueron exiliadas, uno de los pecados graves que se vieron en esos tiempos fue la avaricia. Y cómo los ricos oprimían a los pobres. Y usted va a leer los profetas, denuncian la fornicación, denuncian la idolatría, pero también denuncian la codicia y la avaricia de los ricos. Que entre más los otros empobrecían, más los endeudaban y los esclavizaban para llegar a poseer más tierra. Ahora, cuando el pueblo de Nehemías ve eso, ustedes recuerdan que ya habíamos visto una exhortación de Nehemías en los capítulos anteriores a que los ricos perdonaran las deudas de los pobres. ¿Sí? Entonces, claro, por eso al leer esto ellos se dan cuenta que lo que ya había dicho Nehemías estaba basado en la ley de Dios. Y ahora como principio se comprometían a practicar el jubileo. Ahora, en un sentido general, bueno, eso es en el sentido histórico de los días de Nehemías. Pero ya como la ley para el pueblo de Israel, el jubileo, como alguien decía, era una de las instituciones civiles más extraordinarias. Imagínense, todas las personas endeudadas, todas las personas que estaban en prisión, todas las personas que habían perdido su tierra, en algún momento esperaban que llegara el año 50 para que eso les fuera restituido. ¿Y esto qué hacía? Bueno, como alguien decía, lo que ocasionaba esto era que los ricos no se enriquecieran más y los pobres no siguieran en un estado de miseria. Entonces esto traía un equilibrio a la vida y a la economía del pueblo de Israel, predominando el amor y la misericordia, especialmente hacia los pobres, especialmente hacia los esclavos y especialmente aquellos que estaban endeudados. Entonces el jubileo era como un borrón y cuenta nueva. Hermanos, ha habido prácticas en la historia de las naciones donde se ha vivido eso del jubileo basado en la Biblia. Entonces los grandes países a veces perdonan la deuda de los países del tercer mundo que no pueden pagar, ¿sí? Y eso proviene de las Sagradas Escrituras. Ahora, como estábamos diciendo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Hacia dónde apunta esta fiesta del jubileo? Y ahí es donde el asunto se vuelve bien cristocéntrico y es muy saludable para nosotros como iglesia entender la sombra del jubileo a la luz del evangelio y entender lo que eso significa para nosotros. Entonces vamos a ir a Levítico 25 y vamos a comenzar a masticar, a rumiar un poco estos pasajes para ver un poco lo que veníamos diciendo. Recuerde, una vez Jesús resucitado le dijo a sus discípulos y a sus discípulos que a él era necesario morir y que de esa muerte hablaba Moisés, los profetas y los salmos. O sea, la muerte de Cristo, hermanos, y su obra ha sido de alguna manera profetizada, prefigurada a través de símbolos, a través de prácticas que tenía Israel. Entonces vamos a entender un poco eso. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y vamos a entender la gran enseñanza del jubileo. Dice ahí Levítico 25, vamos a ver primero el año 50. Dice ahí en el verso 10, y santificaréis el año 50. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y el verso 11, el año 50 os será
jubileo. Y el verso 12, porque es jubileo, santo será a vosotros. Entonces, en este calendario que Dios establece para Israel, el año 50 era un año especial, era un año santo, era un año diferente a todos los años. Aún era diferente al séptimo año donde ellos descansaban. Israel debía tomarlo como un año santificado. Y ese año será jubileo. ¿Saben qué significa jubileo, hermanos? Jubileo era como una especie de tono cuando se tocaba la trompeta, como una especie de ritmo alegre, ¿sí? Que producía júbilo, ¿sí? Entonces ese año, pues como lo vamos a ver, se hacía tocar la trompeta, y ese año para todo Israel era un año de júbilo, de alegría, de gozo, ¿sí? El año 50 era un año especial. Y como decíamos, ¿a qué quiere apuntar Dios con este calendario? 6 días, un séptimo descansa, 6 años, un séptimo descansa. Después de 7 semanas de año, el año 50 será santo. Hermano, recuerde que Dios no habla en su palabra por hablar. Ese año 50 era un año para los pobres, para los endeudados, para los esclavos, para los que habían perdido sus cosas. Era un año esperado. Pero no solo para ellos, para Dios. Y Dios quería que ese año fuera santo. Mira lo que dice Warren Wiersbe en relación a su comentario de estos pasajes. Él dice: Dios le dio a Israel un calendario que estaba atado al ritmo de las estaciones y a la historia de la nación. Era un calendario inusual, porque no solo resumía lo que Dios había hecho por ellos en el pasado, sino que también anticipaba lo que Dios haría por ellos en el futuro. La obra de Jesucristo, la fundación de la iglesia y el futuro glorioso de Israel se ilustraban en estos eventos. ¿De quién está hablando el jubileo? ¿Hacia dónde apunta este santo año y esta santa institución? Entonces el año del jubileo, hermanos, era un año de redención, era un año de expiación, era un año de libertad, era un año de restauración. Hermanos, y es curioso que Isaías, los comentaristas dicen el Evangelio según Isaías, porque la última parte del profeta Isaías, él comienza a profetizarnos mucho de Cristo y de su obra. Y hay una parte donde Isaías comienza a hablar del Mesías venidero, y él dice que el Espíritu de Jehová iba a estar sobre él, sobre el Mesías, y que él iba a anunciar las buenas nuevas de salvación, y que él iba a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y dice Isaías que el Mesías, cuando viniera el Espíritu sobre él iba a proclamar el año agradable al Señor. Hermanos, si Jesús comienza su ministerio y el primer versículo de la Biblia que abre es ese, y él comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas de salvación, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar, recuerde esto, el año agradable al Señor. ¿Y saben qué dice Jesús cuando cita ese versículo? Hoy se ha cumplido eso delante de vosotros. Entonces mira lo interesante, hermanos. Ese ciclo de años cumpliéndose en el jubileo apuntaba a un año de salvación, apuntaba a un año de redención, apuntaba a un año donde los hombres iban a ser libres. ¿Cuál era ese año, hermanos? Hermano, ese año apuntaba al día y a la manifestación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el jubileo, hermanos, era una sombra para aquel año agradable, aquel año de salvación, aquel año de restauración, aquel año donde el Mesías Salvador de Israel iba a expiar el pecado de los hombres y les iba a traer libertad a los cautivos.
Entonces ese calendario de Israel apuntaba con sus fiestas, con sus sacrificios, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia enfatiza: ese año será santo y lo santificaréis. Y vamos a ver todo lo que tenían que hacer ellos ese día donde comenzaba el jubileo. Pero hermanos, entendemos claramente que todo eso apuntaba a Cristo. Y que ese año, como lo vamos a ver, más que un año, si se puede decir ahora, físico, temporal, de días, de horas, representa un tiempo. ¿Saben cuál es ese tiempo? El tiempo de salvación. El tiempo de la gracia. El tiempo donde Dios otorga a los pecadores perdón y salvación a través de la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. Entonces ya comenzamos a ver hacia dónde apunta un poco el jubileo. Ahora vamos a estudiarlo bien, verso por verso, varias cosas que queremos hoy resaltar. Entonces lo primero, el año. Ese año apuntaba, hermano, ese ciclo de años era como que Dios les estaba diciendo: esperen porque va a venir un año agradable, un año glorioso, un año de salvación. Ahora, ¿cómo se debía celebrar el jubileo? Porque Israel se iba a comprometer a practicar el jubileo según la ley. Entonces Levítico 25:9 nos dice lo siguiente: entonces harás tocar fuertemente las trompetas en el mes 10, y a los 7 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Entonces ellos tenían que hacer sonar la trompeta que daba anuncio a que comenzaba el jubileo el mes 7 a los 10 días. Especialmente el día, como dice ahí, de la expiación. Israel tenía 7 fiestas. Ahí se describen en todo el capítulo 25. Pero se entiende que el corazón de esas fiestas, porque era Pascua, tabernáculos, ácimos, bueno, todas las fiestas, las 7 fiestas de Israel, el corazón de esas 7 fiestas era la celebración del Yom Kippur, el día de la expiación. Y el día del jubileo comenzaba con el Yom Kippur, porque dice ahí el día de la expiación, que era el día 10 del mes 7, se iba a anunciar el jubileo, especialmente el día de la expiación. Ahí se hacía sonar la trompeta. Ahora, ¿por qué el jubileo se debía anunciar el día de la expiación? Bueno, porque todo esto está íntimamente relacionado. Entonces vamos a ir a unos pasajes anteriores, ahí en el mismo Levítico, en el capítulo 23, para ver qué se hacía el día de la expiación, porque ese día era el día que comenzaba el jubileo. En el año 50, en el mes 7, en el día 10, día de la expiación, comenzaba el jubileo. Pero ¿qué sucedía ese día? ¿Y a qué apuntaba lo que sucedía ese día? ¿Y por qué es para nosotros importante entender ese día? Y lo que comienza ese día, que era el gran jubileo. Entonces el día de la expiación se llama así porque era el día que Dios mandaba a los sacerdotes a hacer una serie de rituales para expiar el pecado del pueblo, para cubrir el pecado del pueblo, no solo del pueblo. Primeramente ellos tenían que hacer sacrificios por ellos, tenían que hacer sacrificio por el tabernáculo o el templo, y tenían que hacer sacrificios por el templo. Ese día era el día de la expiación o del perdón. Y ese día era particular, hermanos, porque era el único día en el año donde Dios colocó por la ley que ellos debían ayunar. Y ellos debían ayunar y lamentarse por sus pecados, mientras el sumo sacerdote hacía todo el oficio de expiar el pecado por medio de los rituales. Ese era el único día que el sumo sacerdote, no sin sangre, sino con sangre, podía entrar al lugar santísimo. Era un día muy importante, el día de la expiación, Yom Kippur. Ahora, mire cómo Dios dice que ellos debían celebrar ese día, porque en ese día se hacía el jubileo, en el año 50. Dice verso 26.
También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ese era el día de expiación y ellos debían celebrarlo de esta manera. Ese era un día particular, hermanos. Dice ahí, y era un día marcado en el calendario. Día 10 del mes séptimo. Ese sería el día de la expiación. Miren lo que tendrían que tener ellos ese día. Tendréis santa convocación, primero. Segundo, afligiréis vuestras almas. Tercero, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Recuerde que todo esto es una sombra, una figura. ¿De qué? Del año agradable, del año de salvación, del año que Cristo iba a entregar su vida para expiar el pecado de todos nosotros, del año donde se iba a pregonar libertad a los cautivos y perdón a los endeudados. Pero todo comenzaba el día 10 del mes séptimo, donde Israel celebraba el día de expiación. Y ese día, hermanos, no era cualquier día, sino ese día era un día solemne, entre los muchos días que ellos tenían. Y lo primero que dice ahí es que ellos tenían que tener una santa convocación. Quiere decir que nadie en Israel podía quedarse en sus casas. Nadie en Israel podía ir a trabajar. Todos debían reunirse para esta santa convocatoria. Era una invitación solemne que Dios había establecido para todos. Y no solo todos tenían que venir ayunando. Todos tenían que santificarse para ese día. Todos tenían que preparar sus corazones para ese día. Un día importante en el calendario de Dios. Ahora, hermanos, lo primero que vamos a ver en esto, en la sombra hacia Cristo, es que el día del jubileo, que comenzaba el día de la expiación, es una gran convocatoria. ¿A quiénes? A todos. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, para los que lo anotan, yo sé que los hermanos lo estuvimos estudiando hace poco en los sábados, es cuando Pedro predica el Evangelio en Pentecostés. Y miren cómo Pedro dice, él dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados, que ahorita lo vamos a ver, y recibiréis el Espíritu Santo. Pero miren para quién es esa promesa, que es una promesa, hermanos, que simbólicamente ya se prefiguraba en la santa convocatoria para todo el pueblo. Dice: para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Estoy leyendo Hechos 2:39, pero mire esta frase: y para todos los que están lejos. Y mire cómo termina Pedro diciendo: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todos, decía la convocatoria. Este día será una santa convocatoria para Israel. Pero esa santa convocatoria de Israel de alguna manera prefiguraba el alcance del llamamiento santo que tienen todos los hombres a través del Evangelio. Así como Dios llamaba a Israel a ese día a reunirse en torno a un sacrificio que iba a expiar los pecados, ahora Pedro nos dice que el Evangelio es para nosotros, para nuestros hijos, para los que están lejos, para todos cuanto el Señor llamare. Y yo quisiera decirle ya de manera muy clara a todos los que estamos reunidos, que hubo un momento y hay un momento de nuestra vida que Dios hace un santo llamamiento. Y Él comienza a hacer que su evangelio llegue a nuestras vidas, llegue a nuestras familias, llegue a nuestros hijos, y personas que estábamos lejos comienzan a recibir un llamado. Hay una santa convocación, hay una santa invitación. Dejen sus trabajos, dejen sus ocupaciones, porque ustedes tienen que celebrar algo importantísimo para ustedes.
¿Saben qué dice el pasaje, hermanos, ahí en el verso 30 de Levítico? Dice 23:30, y cualquier persona que hiciere trabajo en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Hermanos, eso es un símbolo muy serio. ¿Por qué? Imagínense que Dios los estaba convocando a todos y llamando a todos para perdonarles sus pecados. Y esa persona, al recibir la invitación, le dijera a Moisés y a los sacerdotes de aquellos días: no tengo tiempo para esa invitación, estoy trabajando. No tengo tiempo para esa invitación, me acabé de casar. No tengo tiempo para esa invitación, estoy disfrutando mi juventud. Cualquiera que rehusare aceptar la invitación santa de Dios a celebrar el día de la expiación, esa persona tenía que ser removida del pueblo. Esa persona tenía que morir. Esa persona, hermano, y no es un símbolo eso ya precioso de lo que es el evangelio y de lo que es la gracia de Jesucristo para todos los hombres. ¿A quién llama a Dios por el evangelio? A todos. Era una invitación general. Sí, el pueblo debía saber, ese día era el día de expiación. Y Dios hacía una santa invitación. Y era un pecado serio contra Dios, contra el mandamiento y contra el alma del israelita cuando él se abstenía de participar de esta santa invitación. Hermanos, el evangelio es para todos. La salvación Dios la ofreció para el mundo. Dios quiere que todos sean salvos. Y Él hace una invitación general. Y eso es lo tremendo, hermanos. Esta fiesta no tenía sección de personas. Dios abrió la puerta de la gracia a través del símbolo para mostrarnos de la misma manera que el evangelio y la obra de Jesucristo es para todos los que el Señor llamare. Y no estamos haciendo referencia a venir a una reunión, hermanos. Es la invitación que Dios hace por el evangelio a arrepentirse y a estar a cuentas con Él. Entonces, en un sentido, hermanos, comprometernos a celebrar el jubileo era hacer esta santa convocatoria. ¿Qué es eso, hermanos? Israelitas debía pasar, hermano. Se acerca el año 50 y el mes séptimo, el día 10, debemos consagrarnos, ayunar, porque ese día Dios va a expiar nuestros pecados. Y ay de aquel que no asistiere al llamado, hermanos. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque Jesús habla mucho de ese llamado y cómo los hombres por excusas rehúsan. No, es que estoy muy ocupado en esto. ¿Se acuerdan la parábola que estudiamos hace poco también? Dice la Biblia que aquellos hombres que fueron invitados y no aceptaron ir, no eran dignos del, no necesidad, hermano, no eran dignos del evangelio. Para que me vean sudando así como ustedes están sudando. Entonces, primero, hermanos, Yom Kippur era una santa convocatoria, que eso nos habla del llamado general que Dios hace hacia su pueblo. Segundo, dice ahí: tendréis santa convocación, en el verso 27, y afligiréis vuestras almas. Hermanos, estos son símbolos muy interesantes. Cuando Dios llama a los hombres al Yom Kippur, al día de la expiación, cuando comienza el jubileo, no solo los llama. Cuando Él los llama a venir con cierta actitud espiritual. ¿Cuál era la actitud? Ellos debían afligir sus almas. ¿Y saben cómo era la manera que ellos afligían sus almas? Con el ayuno. Era el único ayuno que pedía la ley. Ese día los hombres no podían comer. Ese día los hombres tenían que venir afligidos. ¿Y por qué afligidos? Porque como era el día de la expiación del pecado, Dios esperaba que aquellos que estaban siendo llamados mostraran una actitud de arrepentimiento. Mostraron una actitud de tristeza, mostraron una actitud de reconocer que sus pecados eran graves delante de Dios y tenían consecuencias. Y ellos afligían sus almas, sus corazones,
en señal de arrepentimiento. Hermanos, y definitivamente la obra de Cristo es poderosa para salvar a todos los que Él llamare y se arrepintieren. Dios espera que aquellos que escuchan el llamado del Evangelio aflijan sus almas. Ustedes recuerdan el pasaje de Pablo a los Corintios que dice Pablo: me gozo de que ahora hayan sido contristados. Hermanos, a veces el Evangelio y la palabra del Señor trae tristeza. Trae tristeza porque he pecado contra Dios. Trae tristeza porque llevo una vida desordenada y estoy sufriendo las consecuencias de ese desorden. Trae tristeza porque yo no soy quien debería ser, porque soy un pecador y porque la palabra de Dios me desaprueba. Desaprueba mi carácter, desaprueba mis pensamientos, desaprueba la manera como he trabajado, como he vivido, como he sido esposo, como he sido padre, desaprueba lo que he hecho en mi juventud, desaprueba mis caminos. Y nosotros no podemos evitar el dolor que trae la palabra de Dios. Porque Pablo dice, ese dolor es bueno porque trae arrepentimiento. Ese dolor es bueno porque ese es el dolor y la tristeza que precede a la salvación. Es aquello que nos hace aborrecernos a nosotros mismos, aborrecer nuestros pecados para encontrar el dulce refugio de la salvación de Jesucristo. Entonces sí o sí debía haber aflicción ese día. Sí o sí debía haber llanto, tristeza, dolor de parte del pueblo. Era un mandamiento. Así como el arrepentimiento no es una opción, es un mandamiento. Arrepentidos. Entonces a veces las personas llegan y viene la palabra. La palabra es como un martillo, ¿no? Nos desnuda, nos atraviesa como una espada. Nos juzga, es como a veces la palabra viene como un juez a nuestra vida, ¿no? Y hay hermanos que dicen, hermano, uno ve como un dolor, no es un dolor físico, pero hermano, qué vergüenza. Hermano, yo soy tan pecador. Hermano, he hecho tanto las cosas mal. Hermano, va por un buen camino. Pablo dice que él no se entristece de haberlos contristado. Porque ese arrepentimiento, esa tristeza en los Corintios trajo salvación. ¿Sí? Entonces a veces la salvación es una mezcla de sentimientos, hermano. Donde por un lado nos vamos a sentir pecadores, miserables, indignos. Pero por otro lado vamos a encontrar que a pesar de nuestra miseria, Dios se ha comprometido en salvarnos a través de su Hijo. Pero hermanos, esa tristeza no es opcional. Miren lo que dice ahí el pasaje, verso 29 de Levítico 23, 29. Porque toda persona que no se afligiere en este día será cortada de su pueblo. Miren lo serio, hermanos. No asistir, muerte espiritual. Aquella persona que es llamada por el Evangelio y decide no responder al Evangelio. Pero no solo eso, habían israelitas que venían, pero en vez de venir afligidos, tristes, venían irreverentes, venían descuidados, venían sin los sentimientos que Dios esperaba en ellos. En vez de llorar, se estaban riendo. En vez de arrepentirse, se estaban endureciendo. En vez de doblegar su corazón a Dios, se enorgullecían. ¿Qué debía suceder con esos hombres? Debían morir. ¿A usted no le parece tan instructiva la tipología, hermanos? Cuando comenzamos a predicar el Evangelio y cuando una persona comienza a oír y a venir y a reunirse y a escuchar la palabra, y en vez de usted ver humildad, ve soberbia. En vez de usted ver arrepentimiento, ve endurecimiento. En vez de ver tristeza, ve gozo carnal. ¿Delante de quién está usted? De un impío. De alguien que no es digno de la salvación de Cristo. De alguien que se cree bueno, justo, santo en sí mismo. Alguien que no se humilla delante de Dios.
Hermano, cuando usted no ve llorar a una persona por sus pecados, cuando usted no ve a una persona sufrir por su condición, sufrir por la condición de sus familiares que no conocen a Cristo, doblegarse, dolerse, entristecerse, afligirse, usted se encuentra con una persona que realmente no está encontrando a Cristo, ni el verdadero jubileo y salvación. Usted está delante de un hombre, como dice Pablo, de un vaso de ira. Un vaso que le espera el juicio. Entonces, hermano, es bueno comenzar a preguntarnos, ¿no? Si el símbolo de la fiesta de la expiación y el jubileo apuntaba a un tiempo donde los hombres iban a ser llamados al arrepentimiento, a la tristeza, a la humillación, ¿mi corazón está en esa condición? Yo me avergüenzo delante de Dios por mis pecados. Yo deseo ser perdonado y libre de ellos. Yo realmente reconozco que no puedo presentarme a Dios por lo que soy, por lo que hago, sino solo puedo decir como el pecador que Jesús describió en su parábola: Señor, sé propicio a mi pecador. Hermano, si usted no se ha afligido por sus pecados, yo puedo decirle que usted está en un estado de muerte espiritual. Si usted vende humillarse, usted se endurece, se enorgullece, yo quiero decirle que usted va camino a la perdición. Si usted no aflige su alma delante de Dios, usted no va a encontrar perdón. Y así hay mucha gente, hermano. ¿Cuánta gente le hablamos y en vez de creer a la palabra o obligarse, están endurecidos, hermanos? Se empecinan en sus pecados, se empecinan en sus malos caminos, se empecinan como si Dios pudiera ser burlado. Hermanos, imagínense esa santa convocatoria al pueblo de Israel llorando y afligiéndose, mientras algunos estaban en una actitud irreverente. ¿Saben que una vez pasó eso, hermano? Terrible. El pueblo estaba afligiéndose porque había venido el pecado por la fornicación y entró un hombre descaradamente con una mujer pagana y la entró a su tienda. ¿Se recuerdan ese pasaje, hermanos? Y todos están afligiéndose y llorando y él pasando descaradamente con su pecado. Y a veces ese descarado es mi hijo, a veces es mi familiar, a veces es el vecino que le estamos predicando, que todavía viene el descaro de su pecado, mientras debería avergonzarse de él. ¿Y saben qué hizo el hijo del sacerdote? ¿Recuerdan el nombre? Finnes. Cogió un hacha y se abalanzó contra él. Y lo alanceó a él y a la mujer. ¿Por qué? Porque ese día debía ser un día de arrepentimiento, de vergüenza, de humillación. Mientras este hombre descaradamente andaba exhibiendo y practicando su pecado. Qué cosa seria, ¿no, hermanos? Día de Yom Kippur, hermano, día de expiación, que es la base del jubileo. Debía haber santa convocatoria y debía haber aflicción. Hermanos, que yo quiero conocer a Cristo. Bueno, arrepiéntase de sus pecados, aflija su corazón, humíllese delante de Dios. Quizás Dios le otorgue la salvación. Tremendo, ¿no? La figura, ¿no, hermanos? ¿Qué más tenía que suceder ese día? Dice ahí, verso 27, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ese día era un día de expiación y por ende Dios había establecido que ese día debían haber sacrificios. Y es muy interesante, hermano, no tenemos el tiempo. Porque cuando uno comienza a mirar los detalles, solo ir a ver cómo ellos tenían que ofrecer los sacrificios, eso ya era toda una figura preciosísima. Ellos tenían que ofrecer ese día 3 animales. Un becerro y 2 machos cabríos. El becerro lo tenía que ofrecer primero Aarón por el pecado de él y de los sacerdotes. Él iba, sacrificaba el becerro y entraba con la sangre. Miren lo interesante, hermanos. Y entraba hasta el lugar santísimo. Y cuando iba a entrar al lugar santísimo, él derramaba 7 veces la sangre. Porque si él se osaba entrar al lugar santísimo sin sangre, Dios lo mataba por el pecado de él. Miren esa figura. Cristo muere, hermanos.
Y Cristo resucita. Y Cristo le dice a los discípulos: me es necesario presentarme delante del Padre. Y esa figura del sumo sacerdote entrando una vez al año al lugar santísimo es una figura de la ascensión de Cristo y de Él presentándose al Padre con su sangre para poder obtener perdón. No sin sangre. Esa era la primera sangre. La sangre por Él y por los sacerdotes. Después Él tenía que salir. Miren lo interesante. Y habían 2 machos cabríos. Se echaban suertes. Y si la suerte caía sobre un macho cabrío, ese tenía que morir. ¿Para qué? Ese que moría, moría para expiar el pecado del pueblo. Entonces él cogía la sangre del que moría y la untaba y otra vez se dirigía al lugar santísimo. ¿Para qué? Ya no expiar sus pecados como sacerdote, sino ahora expiar el pecado del pueblo. Hermanos, para que Dios nos pudiera perdonar, Cristo tuvo que morir. Sin sangre no hay remisión de pecados. Pero ¿saben qué hacían con el otro macho cabrío, hermanos? Sobre el otro macho cabrío, dice la ley, se ponían los pecados y se le lanzaba al desierto. Algunos comentaristas dicen: ¿saben qué significa eso? Y nunca más me acordaré de tus pecados. Se perdía en el desierto. Hermanos, para que fuera Yom Kippur tenía que haber sacrificio para perdón. De tal manera que usted veía al sumo sacerdote lleno de sangre. El camino hacia el lugar santísimo lleno de sangre. El altar lleno de sangre. ¿Por qué? Porque todos esos sacrificios nos decían que si Cristo no moría, no habría perdón, no habría salvación, no habría manera de reconciliarnos con Dios, no habría manera de ser perdonados. Entonces dice ahí, y miren lo tremendo: ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque sin expiación no había perdón, no había libertad. Entonces el jubileo tenía todas unas cosas que vamos a ver basados en esto. Por eso nosotros ahora podemos decir que Dios ofrece perdón. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció una vez para siempre. Todos esos sacrificios eran una figura de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y está muy ligado con lo que dice el verso 28 y el verso 31. Mira lo que dice ahí el pasaje. Levítico 23, 28 y 31. Ningún trabajo haréis este día, porque es día de expiación. Y en el verso más adelante, en el 32 dice, 31, no haréis trabajo. Y en el 32, día de reposo será a vosotros. ¿Por qué Dios prohibía trabajar ese día, hermanos? Eso también vuelve a ser una sombra de las cosas que estamos hablando. Ese día, el día de la expiación, lo que contaba era el sacrificio y la sangre. No contaba ninguna obra de hombres. Los hombres no podían trabajar. ¿Y saben qué dice, hermanos? Que si alguno trabajara ese día, también moría irremisiblemente. ¿De qué habla no trabajar el día de la expiación? Bueno, cuando uno pone a mirar el Nuevo Testamento, cuando la Escritura habla de la salvación, hermanos, dice así, y lo dice claramente: no por obras que nosotros hayamos hecho. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la salvación, de la justificación y del perdón, ninguno de nosotros participó, ninguno de nosotros trabajó, ninguna de nuestras obras dan mérito al sacrificio de Cristo. No solo eso, hermanos, intentar como un judío, que cualquier judío ese día hubiera intentado trabajar, eso hubiera sido una profanación al día santo. Entonces nosotros somos salvos gracias a la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, no por obras.
ahí no cuenta el trabajo del hombre. No existe tal cosa que usted haga algo para ser salvo. No existe tal cosa que usted ayude a Cristo para su salvación. La salvación es exclusivamente una obra de Dios. El hombre no puede añadirle, ni el hombre puede ¿qué? Quitarle. No por obras. Era prohibido. ¿Se acuerda aquel pasaje que ahorita citaba? De aquel hombre que dice: Señor, yo ayuno varias veces, doy limosnas, hago esto. Y dice que él no fue perdonado. ¿Por qué? Porque él estaba en la justicia de sus obras. Hermanos, nosotros ninguna obra podemos hacer para acercarnos a Dios. Lo que tenemos que hacer es acercarnos por fe en la obra de Jesucristo. ¿Sí? Porque si ya fuera por obras, entonces ya no sería gracia. ¿Cierto, hermanos? Ya no sería por fe. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje a veces cuando nosotros damos a entender que los hombres tienen que hacer algo para salvación. Lo que teníamos que hacer ya Cristo lo hizo. Ahora lo que los hombres tienen que hacer es arrepentirse y recibir la gracia que Dios ha dado en Cristo. Entonces ese día de expiación tenía que haber todo esto: santa convocatoria, ayuno, aflicción, descanso y sacrificios. Ahora sí volvamos al pasaje de Levítico 25, donde cómo se debería celebrar el jubileo. Viendo que se celebraba el día de la expiación. Y ahora dice Levítico 25, verso 9. Ese día, el día 10, el mes séptimo, cuando el pueblo estaba reunido, afligido, expiando sus pecados en los sacrificios que Dios había determinado, debía suceder esto. Aquí comenzaba el jubileo. Verso 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 10, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Entonces, cuando en el mes séptimo del año 50, el día 10, cuando se estaba celebrando la expiación, el día de la expiación se celebraba en el jubileo, comenzando a hacer sonar las trompetas. Ellos tenían que coger las trompetas, se da la idea que era de alguna manera los que gobernaban la nación con los sacerdotes. Al hacer la expiación por el pecado, ellos debían tomar las trompetas y comenzar a hacerlas sonar por todo el pueblo. De tal manera que todos los hombres debían escuchar el sonido de la trompeta, porque así iniciaba el jubileo. ¿Sí? Imagínense lo esperado, lo deseado que debía ser ese sonido de trompetas. Imagínense una persona que hubiera perdido a sus hijos por pobreza y sus hijos hubieran sido esclavos y estuvieran lejos, y otros hombres que hubieran perdido sus tierras, otros hombres que estuvieran en prisión por sus delitos, y ellos en medio de su prisión comienzan a escuchar las trompetas. Y comienzan a escuchar la trompeta, y comienzan a escuchar la trompeta. Esa trompeta significaba que sus cadenas iban a ser quitadas. Esa trompeta significaba que su familia iba a volver, iba a ser restituida su familia, su tierra, todo lo que habían perdido, hermanos. ¿De qué nos habla? Porque, hermanos, recuerde que todo comienza ahora, el día de la expiación, con que se necesitan hacer sonar las trompetas. Bueno, la trompeta en el Antiguo Testamento era el instrumento que Dios usaba para hacer un anuncio. Nosotros lo estuvimos estudiando aquí con los hombres de una reunión de varones. Habían trompetas que llamaban a la guerra. Habían trompetas que llamaban a la santa convocatoria. Habían trompetas que llamaban al pueblo a reunirse. Pero esta trompeta era diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque esta trompeta era de jubileo. Era una trompeta de gozo. ¿Que anunciaba qué? El año de salvación. Entonces, esa trompeta, hermanos, de alguna manera anunciaba que comenzaba el jubileo. Y ahora, ¿cómo nosotros lo vemos en Cristo? Bueno, en Cristo la aplicación es muy sencilla, hermanos. La Biblia dice así, que una vez Jesús resucitó, presentó su sangre delante del Padre, fue exaltado hasta lo sumo, ahora le da un encargo a sus discípulos. ¿Cuál es el encargo? De la misma manera que dice acá, ir por todo el mundo.
o por todo el pueblo. ¿Y qué? Y predicad el evangelio. Hermanos, nosotros en Cristo ahora estamos en la época del verdadero jubileo. Y ahora, como aquellos israelitas tenían que tomar sus trompetas y hacerlas sonar, ahora necesitamos hacer sonar el evangelio de Jesucristo en toda la tierra. Y de alguna manera, cuando Israel dice: sí, Señor, nos vamos a comprometer a celebrar el jubileo, de alguna manera eso nos muestra la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos de predicar y anunciar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. O sea que el jubileo estaba muy asociado a la voz de la trompeta. Una trompeta que anunciaba libertad, una trompeta que anunciaba remisión de pecados, una trompeta que anunciaba que los que eran cautivos serían libres. Hermanos, y después de que Cristo anunció, se ha escuchado esa trompeta por toda la tierra, hermano. Y podemos decir, hasta el día de hoy, el evangelio de Jesucristo sigue siendo anunciado. ¿Por qué? Porque el año acepto y agradable ha llegado. ¿Y qué debía suceder cuando se hiciera sonar la trompeta? Mire lo que dice ahí en el verso 10 de Levítico 25. Dice: y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Primero, libertad, hermanos. ¿Qué anuncia el evangelio simbólicamente en el jubileo? En aquellos días, hermanos, la gente no se endeudaba como en nuestros días, que la gente hoy en día se endeuda por querer comprar mejores cosas o por algunas cosas personales. En aquellos días todo el mundo vivía casi de la agricultura. Entonces, cuando había una sequía y las personas no tenían que comer y en ese día no había dinero, entonces la persona decía: bueno, yo me ofrezco como esclavo un tanto tiempo por esta deuda. Si la persona, mire esto, hermano, no alcanzaba a pagar la deuda, él tenía que pagar. Vendía a su hijo o su hija como esclavos. Y la esperanza es que si en ese tiempo de esclavitud podían recuperarse y pagar, pues eran libres. Pero si no, la esperanza era el día del jubileo. Ese día, al sonar la trompeta, la persona que estaba endeudada, esclavizada por las situaciones y las consecuencias de lo que había vivido, ese día esa persona era libre. Hermanos, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si uno mira el evangelio y la palabra de Dios, hermanos, cuando Adán pecó, hermanos, ¿sabe qué hizo Adán con nosotros, hermanos? Nos entregó a la esclavitud. De tal manera que ninguno de nosotros nacimos libres. Todos estamos esclavos. ¿Y saben esclavos de qué, hermanos? Del pecado. ¿Y saben esclavos de qué más? De la muerte. Y ahora la trompeta del evangelio que anuncia, hermanos: libertad. Él vino a librarnos de la prisión maldita de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos, no podíamos dejar de pecar. Nuestro amo era la carne y el diablo. Vivíamos para eso, año tras año, esclavos de nuestra condición, de nuestra miseria, de nuestros deleites, de nuestras pasiones. Y lo que le espera al esclavo es la condenación, hermanos. Pero ahora comienza a sonar una trompeta. Hay salvación, hay perdón, hay libertad. Venid, convocaos, afligid vuestros corazones, que Dios va a expiar vuestros pecados. Imagínese, hermano, para una persona que vivió toda su vida en esclavitud, lo deleitoso que era escuchar esta trompeta. Esta trompeta hablaba de salvación y de cancelación de todas nuestras deudas. Por eso Jesús dice que se debía predicar el evangelio en su nombre, anunciando el perdón de pecados a todas las
naciones, hermano. Y saben que por eso era un jubileo. Imagínense usted una persona esclava todo el tiempo, que ahora Dios le diga: tu deuda ha sido perdonada, tu deuda ha sido saldada, ya no me debes nada, puedes volver a tu casa, eres libre. Evidentemente no es una libertad para seguir pecando, ¿cierto, hermanos? Como dice Pablo, pero es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, si usted ha creído en Cristo y en el Evangelio, usted ha experimentado el verdadero jubileo, la verdadera salvación, la verdadera libertad de sus pecados. Usted ha experimentado el perdón de pecados. Si usted no ha escuchado la trompeta, porque esto es muy simbólico, pero todos los que conocemos a Cristo podemos decir: si hubo un día que escuché el Evangelio y creí en el Evangelio. Como dice John Bunyan en el libro del Peregrino: y la carga pesada de mis pecados quedó atrás. Antes era enemigo, ahora soy hijo. Antes era culpable, ahora soy inocente. Antes había una pila de argumentos y de sentencias sobre mí, pero ahora Dios mismo me ha dicho: eres perdonado, eres justo, eres mi hijo. Tremendo, ¿no, hermanos? El jubileo. Y nosotros debemos anunciar ese evangelio, hermanos, porque ese es ese evangelio que trae salvación. Y lo segundo que decía el jubileo: primero, el perdón de las deudas. Y lo segundo que enfatiza el pasaje era la restitución de las tierras. Cuando la persona había perdido sus tierras por las consecuencias de las circunstancias, el poseedor nuevo tenía que restituirle la tierra. Miren lo tremendo. En un sentido, si la persona había recibido la tierra por herencia, cuando él la vendía o cuando él la perdía, solo la perdía por un tiempo, hasta el tiempo que Dios iba en el jubileo restaurar todas las cosas. Ahora, ¿de qué nos habla eso? La restitución de las tierras. Hermanos, cuando Adán pecó, y esto también es tan interesante, Adán perdió todo. Perdió el paraíso, perdió el árbol de la vida, perdió la comunión con Dios y fue exiliado. ¿Se recuerda Génesis? Bueno, de alguna manera nosotros nacimos en ese exilio, habiendo perdido nuestra posición en Dios, nuestra herencia en Dios y todo lo que Dios tenía para nosotros. Pero todo lo que perdió Adán en Cristo es restaurado. Y usted mira Apocalipsis y el paraíso perdido vuelve. El árbol de la vida perdido vuelve. La comunión con Dios perdida vuelve. Y ahora miren lo tremendo, la tierra restaurada a la familia. Hermanos, y los que habíamos sido perdidos, ahora fuimos restaurados como hijos de Dios. El jubileo es una figura de cómo todo lo que se había perdido, hermanos, ahora Dios en Cristo lo estaba reconciliando. ¿Qué año glorioso? Yo miro la figura, cuántas cosas que quería enseñarnos Dios con la figura. Y ahora vamos a entrar para terminar, si los hermanos que tienen sueño me dan 5 minutos, en las aplicaciones. Hoy el clima ha sido cruel. Primera aplicación, hermanos. Hechos 8, verso 4. Hechos 8, verso 4. Hermanos, si Cristo es el verdadero jubileo, si hemos entrado a ese tiempo del año glorioso, si realmente hemos visto que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué debemos hacer? Primera aplicación, debemos hacer sonar la trompeta. Miren lo que hacían los cristianos, hermanos, de Jerusalén, después de haber visto a Cristo y de haber entendido que llegó la salvación. Dice el capítulo 8, verso 4. Y recuerde que este pasaje está en un contexto de tribulación, de prueba. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes tocando la trompeta del evangelio, hermanos. Primera aplicación: si Cristo murió, debemos anunciarlo, hermanos.
No importa, mire lo tremendo, aquí acababa de morir Esteban. La iglesia en Jerusalén estaba siendo asolada, los cristianos en las cárceles, sufriendo bastante. ¿Y qué se dedicaron a hacer los que salían? A anunciar el evangelio, hermanos. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacer conocer el evangelio de Jesucristo. Sea soltero, sea casado, sea libre, sea esclavo, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en las calles, sea en las casas. Hermano, la trompeta del gran jubileo de Dios tiene que escucharse. Y en un sentido la trompeta es nuestra boca. Y todos, dice por ahí, anunciaban el evangelio. ¿Qué anuncia? ¿Qué sale de su boca? ¿Qué sale de su trompeta? ¿Qué sonidos está usted expresando como cristiano? ¿Se preocupa usted cuando está en su trabajo, cuando está en su familia, cuando está con las personas que Dios le pone en el camino en anunciar el evangelio? Bueno, esa era la responsabilidad de Israel. Haced tocar trompeta en toda vuestra tierra. Hermanos, todos somos responsables. Como decía Spurgeon, o somos misioneros o somos embusteros. Si el evangelio de Cristo no está en nuestra boca, ¿será que hemos creído en él, hermanos? Como dijo también Spurgeon, el que ha conocido el evangelio no quiere ir al cielo solo. ¿Será que cuando las personas me escuchan el evangelio, esa voz, ese sonido de jubileo en mi boca? ¿O soy el cristiano pesimista, amargado y problemático, que lo único que sale de mi boca son quejas? ¿O soy el cristiano mundano, superficial, que lo único que sale de mi boca es mundo, trabajo, dinero? ¿Qué soy? ¿Qué trompeta soy, hermanos? ¿Estoy anunciando este gran jubileo? Recuerde, solo existen dos cristianos, o los misioneros o los embusteros. Que Dios nos ayude a hacer trompetas del evangelio de Jesucristo en esta generación. Segundo, Mateo 10, 14 y 15. Segunda aplicación, a los que hasta ahora están escuchando el evangelio. Usted es una persona que todavía no ha creído en Cristo, no ha decidido humillarse delante de la cruz de Cristo, no ha decidido creer. Hermanos, así como Israel, como el israelita que escuchaba la santa convocatoria, que veía el sacrificio y no se humillaba, no se preparaba, no se afligía y no creía en lo que Dios había dicho, y traía como consecuencia la muerte sobre su alma. Yo quiero decirle a todos los que están acá y aún no son cristianos, aún no se han rendido al evangelio, aún están oyendo pero su corazón está vacilando. Este versículo dice Jesús, Mateo 10, verso 14: si alguno no recibiere ni oyere de vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, porque de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, Sodoma y Gomorra era una ciudad homosexual, pervertida, violenta, consumista, de lo peor que ha existido en la historia. Tanto que Dios selló su juicio sobre esa ciudad, haciendo descender fuego del cielo y consumiendo esa ciudad. Pero si usted oye el evangelio y decididamente rechaza el evangelio, rechaza a Cristo y rechaza la palabra de Dios, el juicio de Sodoma y Gomorra no se compara con lo que le espera sobre su vida. Porque Sodoma y Gomorra no tuvo ni salvador, ni quien le predicara el evangelio, ni quien orara por ella, no habían justos. Pero usted tal vez ha sido una persona que tiene una familia cristiana, que le han predicado, que le han hablado y que domingo tras domingo se está escuchando el evangelio y aún así se rehúsa a creer en él. El juicio para usted será peor que el de Sodoma y Gomorra. No encontrará usted dónde refugiarse si usted rechaza a Cristo.
No encontrará usted donde descansar si rechaza la salvación que Él le prometió. Hoy Dios lo ha traído para que usted escuche, se arrepienta y crea. No es una decisión para aplazar, hermanos. No es una decisión para posponer. No es una decisión de su mamá, de su vecino, de quien lo está invitando. Dios le va a pedir cuentas por lo que usted escuchó acerca de Jesucristo. Y dice ahí: si no recibiere y no oyere. De la misma manera como aquel que rechazaba la salvación y la expiación de Dios, viene un juicio terrible. Usted no es mejor que el homosexual. Si usted no se arrepiente, usted va a sufrir un juicio peor que el homosexual, porque usted escuchó el evangelio y no se arrepintió. Sodoma y Gomorra va a ser tratada con más misericordia el día del juicio que los que escuchan el evangelio y lo rechazan. No se endurezca. No posponga la decisión. Hoy es el día de salvación. No juegue con Dios, no juegue con el evangelio. La salvación, hermanos, no se compara. Es lo más importante que un hombre puede buscar. Aunque usted ganara el mundo entero, de nada eso le servirá el día que se presente delante de Dios. Ninguna recompensa usted dará por su alma. Crea en el evangelio, arrepiéntase y vuélvase a Dios en Cristo. Usted que está escuchando, usted que vino por casualidad, aunque esas casualidades no existen. Usted que es hijo de una familia cristiana y aún está en sus pecados, aún está en su dureza. Usted que ha venido regularmente y todavía no sabe si sí o si no. Dios espera que usted crea. Es un mandamiento: arrepiéntase y crea. Tercera aplicación para la iglesia. Romanos 8, verso 16. Hermanos, la vez pasada hablamos que ese séptimo año de descanso nos habla de un reposo futuro, ¿cierto? Y esto también tiene una aplicación maravillosa en el jubileo. Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para entrar en el detalle de esto. Pero miren lo tremendo, hermanos. Ellos, cuando vendían la tierra, nosotros lo leímos al comienzo, la tierra tenía que ser vendida de acuerdo a la distancia de años del jubileo. ¿Cómo así? Si por ejemplo faltaban 40 años para el jubileo, la tierra valía tanto. Pero entre más cerca el tiempo del jubileo, la tierra valía menos. Evidentemente porque la persona que la compraba no la podía trabajar más. Entonces la tierra se vendía de acuerdo al tiempo, entre más cerca o entre más lejos. ¿Está entendiendo la idea? Si faltaba un año para el jubileo, pues usted solo iba a tener una cosecha, entonces usted no iba a pagar tanto por una tierra porque usted tenía que devolver la tierra. Hermanos, el jubileo en el cual ya estamos en Cristo sigue teniendo una esperanza futura. Sigue teniendo esa esperanza. Vamos hacia algo glorioso. Y entre más nos acercamos al jubileo glorioso de nuestra redención como hijos de Dios, ¿saben qué, hermanos? Menos valen las cosas de esta tierra. Entre más, yo me ponía a pensar en estos días, Señor, si tú venías tan cerca, ¿cuánto vale mi casa? ¿Cuánto vale mi carro? ¿Cuánto valen mis cuentas bancarias? Y yo decía, Señor, no vales nada esto. Entre más cerca el jubileo, menos valen las cosas, hermanos. Entre más se acerca nuestro Señor Jesucristo, menos deberían valer las cosas de este tiempo para nosotros, hermanos. Alguno dirá, que se demoren harto. Hermanos, mire lo que dice Pablo, hablando de ese jubileo glorioso y pleno que Cristo traerá. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire esta frase. ¿Y si hijos qué? Herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí. Ahora mire estos condicionales. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y mire lo que dice Pablo ahora.
porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mire esto, hermano, no son comparables con la gloria venidera. Hermanos, habrá un día de gloria, de júbilo, de redención, tan precioso que no sé. La trompeta también va a sonar en aquel día, hermanos. Y todo lo que estaba bajo la esclavitud del pecado y de la muerte va a ser absorbido en victoria. Y como eso es tan glorioso, podemos soportar las aflicciones pasajeras, temporales de este tiempo, porque nuestra esperanza está allá. La misma creación, dice ahí Pablo, anhela gloriosamente aquel tiempo de redención. Entonces tenemos algo tan glorioso que nos espera, que lo que estamos viviendo ahora va perdiendo su valor, ¿no, hermanos? Entre más nuestro corazón allá está, las cosas de acá comienzan a perder su valor. Entonces mi tierra, mis cosas, no es mi tierra, hermanos, ni son mis cosas. Como dice el pasaje, es del Señor y nosotros somos administradores, pero caminamos hacia una redención gloriosa. Vivamos, hermanos, esperando el gran jubileo de los hijos de Dios y el gran día de la redención. Así también las cosas de este mundo van a tener su valor adecuado en nuestro corazón. Esa sería la tercera aplicación. Y la última, solo una más, hermanos. Algo que me parece muy interesante, hermanos, era que ellos se comprometían, hermanos. Ahí dicen Nehemías, a perdonar toda deuda. Y eso tiene una aplicación también muy práctica en nuestro corazón. Imagínense, porque estamos hablando de los que son perdonados. Ahora vamos a hablar de los que tienen que perdonar. Imaginen que usted tenía tierras y tenía esclavos y llegaba el día del jubileo. Y usted tenía que decirle a su esclavo, porque usted se comprometía delante de Dios, te perdono la deuda, eres libre. Miren esta enseñanza, hermanos. De la manera que hemos sido perdonados por Dios, debemos perdonar. No hay lugar para el odio, para la amargura y para el rencor en un corazón de un verdadero cristiano, hermanos. Es tan incomprensible porque el mismo Señor Jesús dijo en su oración de Padre Nuestro, que es una oración que deberíamos tener todos los días en cuanto a sus principios. Perdóname. ¿Cómo? De la manera que yo también he perdonado. Si usted está en el jubileo de Cristo, en el perdón de Cristo, a las personas que le han agraviado, humillado, dañado, ofendido, aquellos que tienen una gran deuda, que son sus esclavos, porque la falta de perdón trae esclavitud, hermanos, trae amargura. Usted en Cristo debería decirle, de la manera que Cristo me perdonó, te perdono, sé libre, sé libre. Hermanos, el jubileo no solo nos habla del perdón de Dios, sino también es el camino para que aprendamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Qué enseñanza gloriosa, ¿no, hermanos? Que tiene esta fiesta apuntando a Cristo, apuntando al Evangelio, apuntando a las realidades que nosotros tenemos como iglesias y a nuestro diario vivir. Que el Señor pueda guardar esto en nuestro corazón y que el Señor nos dé el tiempo. Estamos orando para que en algún momento podamos estudiar Levítico con toda la iglesia. Qué libro precioso, hermanos. Hay una cantidad ahí de luz y de enseñanza que todos debemos conocer. Entonces, vamos a orar para dar gracias al Señor. Entonces recuerde las aplicaciones. Hagamos tocar la trompeta, hermanos. Hagamos tocar la trompeta. Y si usted está oyendo la trompeta, no se endurezca. Tercero, esperemos el gran jubileo de Dios. Y cuarto, perdonemos de la manera que Cristo nos ha perdonado. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú tienes tantos tesoros, Señor. Tienes tantas riquezas. Tienes tantas enseñanzas para nosotros, Señor.
Ayúdanos, Señor, a tener un corazón atento, un corazón dispuesto, un corazón que ama tu palabra, Señor. Para que todas aquellas grandes verdades que tu palabra nos transmite, verdades de tu evangelio, verdades de tu obra, verdades de la responsabilidad que ahora tenemos con tu Hijo Jesucristo, realmente puedan ser atesoradas en nuestro corazón. Que realmente podamos disfrutar y gozarnos, Señor, en este año glorioso, en este año de salvación, en esta era, Señor, en la cual tú nos has redimido y nos has salvado por la obra de tu Hijo, Señor. Gracias por ese perdón, Señor, por el cual hoy podemos acercarnos a ti, por el cual podemos hoy disfrutar, Señor, y tener comunión contigo y los unos con los otros, Señor. Oramos para que tu palabra traiga convicción, traiga entendimiento y traiga aún salvación a aquellos que nos oyen, Padre. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.